¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Continuando nuevamente con la semana virtual de clases, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema titulado Prosperidad falaz. La prosperidad falaz comprende el año 1845 al año 1871. Quien bautiza el término prosperidad falaz viene a ser el historiador Jorge Basadre Groman, quien lo titula básicamente bajo el título Prosperidad falaz. Profesor, ¿qué significa la palabra prosperidad? La palabra prosperidad significa la bonanza, la riqueza, la aparición de recursos naturales. Y falaz proviene de lo falso, de la falacia, de la mentira, porque este recurso no fue incluido a la verdadera inclusión social que era en ese momento la denominada población indígena. ¿Qué es en sí la época del guano, profesor? La época del guano viene a ser el boom de la riqueza del guano. Pero esta riqueza del guano, ¿a dónde fue a parar, profesor? Esto fue a parar directamente a la burocracia estatal. Fue a parar a los consignatarios nacionales, a la modernización del ejército y la marina y al financiamiento logístico de la guerra con España. Y el pueblo siempre fue el olvidado, a lo que llamamos nosotros la verdadera inclusión social. Y acuérdate que en este periodo la mayoría de la población era una población netamente indígena, que llegábamos al 500.000. En otras palabras, era una población donde faltaba gente, faltaba ciudadanía, faltaba personas. Profesor, si el Perú vivía en la prosperidad falaz, la época del guano, ¿qué pasaba en el mundo? Mira, ¿qué dice el contexto? En el contexto estaba sucediendo la revolución industrial. Hablamos la segunda revolución industrial que se va a dar en Estados Unidos, se va a dar en Francia, en Inglaterra, Alemania y Japón. Acuérdate tú que durante el llamado siglo XVIII y principios del XIX había un monstruo financiero, que ese monstruo económico era Inglaterra. Y a Inglaterra, ¿quién lo va a sacar del mercado? Cuando llega ya el siglo XX, lo sacan del mercado, del comercio, los Estados Unidos, específicamente el año 1900. ¿Cuántas modalidades, profesor, ha tenido el guano? El guano ha tenido 3 modalidades. La primera modalidad es el arrendamiento. El arrendamiento se va a dar con Francisco Quirós. Y en este primer arrendamiento, o la primera modalidad del guano, gobernaba el Perú Francisco Quirós. Quirós le dice a Gamarra: mira, Gamarra, en la parte sur del Perú, en Ica, en la isla de Lobos, hay unas tierras que el Estado ni tú lo estás utilizando. Pero ¿por qué no me lo alquilas? Quirós sabía muy bien lo que estaba valorizado, y ahí se encontraban los residuos o excrementos de las aves guaneras. Y acuérdate tú que los moches y los nazcas utilizaron ese recurso para alimentar y dar prosperidad y riqueza a la tierra para poder desarrollar la agricultura. La segunda modalidad es la consignación. Castilla dijo: el primero que se presente con sus capitales nacionales o capitales extranjeros, yo le doy la concesión del guano. Entonces, en la parte sur de Ica teníamos montañas de excrementos. Lo que no había era dinero. Entonces aparece el inglés Anthony Gibbs. Anthony Gibbs va a actuar como mediador. Quiere decir que va a colocar el guano en los países europeos. Pero había algo que le favorecía a Anthony Gibbs. Anthony Gibbs era empresario de embarcaciones. ¿Por qué, profesor? Porque para trasladar el guano, ¿qué se necesita? Embarcaciones. Se necesita barcos. Es así como ese medio hizo posible transportar el guano desde el puerto del Callao hacia Europa. La tercera modalidad es el monopolio, y hablamos del gobierno de José Balta y su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola. ¿Por qué se va a monopolizar, profesor? Porque el guano empieza a bajar su precio. Y empieza a bajar el precio porque aparece el salitre. Y mientras tanto el Perú, ¿cuáles eran los gastos que seguía teniendo el Perú? El Perú, acuérdate tú, que tenía una deuda externa con Inglaterra. ¿Y desde cuándo, profesor? Desde que San Martín llegó al Perú y estableció la independencia del Perú. Había que devolver ese dinero. Quiere decir que teníamos deuda interna y a la vez deuda externa. Profesor, cuando apareció la época dorada del guano, ¿por qué España estaba interesado? España quería establecer su segundo virreinato en el Perú. ¿Y cuál era el interés de España? Es que el guano estaba altamente cotizado en los mercados europeos. Entonces dijeron: el mundo europeo lanza a Alexander von Humboldt.
Antonio Raimondi. Y España se preguntó, entonces, si esos científicos están yendo a investigar la biodiversidad y la diversidad en el mundo, entonces ¿yo a quién voy a enviar? Entonces España, muy sabiamente, forma una comisión liderada por Hernández Pinzón, bajo el pretexto de realizar investigaciones biológicas en el Océano Pacífico en la parte del litoral peruano. Ese fue el pretexto. En realidad, lo que ellos querían era apoderarse del recurso del guano. Pero acuérdate tú que el guano no era únicamente el interés de España. Estaba interesado Estados Unidos, Francia, Inglaterra, posteriormente también el Japón y Rusia. Los americanos lanzan una doctrina, la llamada doctrina Monroe. En la llamada doctrina Monroe dice: América para los americanos. En otras palabras, era una advertencia que la parte de América del Sur es la materia exclusiva del país capitalista del norte, que en ese momento era los Estados Unidos. Ya para el año 1865-1866 estalla la guerra con España. Profesor, si Estados Unidos dijo América para los americanos, ¿por qué Norteamérica no apoyó al Perú? Muy simple, alumno. Es que en esos años, en el propio territorio de los Estados Unidos, estalla la guerra civil, la guerra de secesión. Al estallar la guerra con España, el Perú va a formar la cuádruple alianza con Chile, Ecuador, Bolivia. Pero pregúntate, ¿quién iba a cancelar todo ese gasto económico? Toda esa operación económica y logística, todo el gasto, daños y perjuicios, lo asumía el Perú. Como dice el profesor, sí, el Perú. ¿Por qué el Perú? Porque cuando estalla la guerra con España, el Perú estaba ¿qué? En una bonanza. ¿Y esa bonanza cuál era? Era justamente el guano. Y cuando aparece el guano, el Perú va a financiar la guerra con España, denominada la cuádruple alianza. Y acuérdate lo que te dije hace un momentito. Apareció la época dorada del guano, aparecieron los consignatarios. Los consignatarios van a aparecer con un documento firmado por San Martín y Bolívar. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que no se conocía exactamente cuál era la firma de San Martín y la de Bolívar. O sea que muchos de estos criollos adulteraron documentos. Y como nadie conocía la firma del uno ni del otro, ¿qué hizo el Estado? Pagarles. Es así como estos consignatarios, para el año 1873, van a crear el llamado Partido Civil. Profesor, ¿quiénes eran los presidentes que llegaron a comprender la etapa de la prosperidad falaz? Que lo vamos a hablar en la siguiente clase. Primero, primer gobierno de Ramón Castilla, gobierno de Rufino Echenique y segundo gobierno de Ramón Castilla. Bien, jóvenes, creo que he sido explícito, bien objetivo, breve. Espero que me hayan entendido la clase y bien acompañado con una práctica. Quédate en casa, cuídate, bendición.